Dios les bendiga. Somos iglesia, somos Amisadai, pidiéndole a Dios que haya bendecido su vida en el trayecto de estos días. Vamos en esta ocasión a proseguir con el estudio de la carta a los filipenses, como lo hemos venido haciendo en reiteradas ocasiones, esperando que Dios haya bendecido la vida de cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a tomar una pequeña lectura del capítulo 2 y voy a leer 4 versículos nada más para enfocarnos a hacer un breve resumen de lo que ya hemos visto. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, te damos gracias en esta ocasión, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos des corazones sensibles para poder escucharla y doblegar nuestra voluntad ante la tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y como hemos venido exponiendo la carta de los filipenses, hemos visto de parte del escritor, que en este caso es el apóstol Pablo, y su fiel acompañante Timoteo. Pablo se presenta a sí mismo y presenta a Timoteo con el consentimiento de este como siervo de Cristo. Hablamos de la actitud de Pablo en cuanto a servir al Señor. Y en algún momento del estudio de esta carta eh, hemos enfocado siempre la visión de que el mensaje del Evangelio es un mensaje de negación. Cuando nosotros vemos en el momento contemporáneo en que vivimos, en que se habla de la autorrealización del hombre y se habla primeramente de cuánto nosotros debemos amarnos a nosotros mismos, poniéndonos como el centro muchas veces del universo. La carta del apóstol Pablo a los filipenses reta todo ese, por decirlo así, ese fundamento de creencias contemporáneas. El cristianismo nada tiene que ver con la autorrealización, sino el centro de todo, como lo dije anteriormente en uno de los estudios, siempre ha sido el servicio a Cristo. Y cuando Cristo se refiere a las personas que lo querían seguir, Él les dice en una ocasión: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. No está hablando, de nuevo, cito, de la autorrealización, sino de una negación por nosotros mismos. El apóstol Pablo se presenta como precisamente bajo ese estándar cuando él habla de que él es un siervo de Cristo. Ha dispuesto todo el contexto que es él, lo ha derramado a los pies de Cristo. Es más, cuando nosotros más adelante en el capítulo 3 vemos a Pablo presentarse con todas las credenciales que él tenía como persona de logros en el contexto, en el momento en que vivía. Pablo dice que todos sus logros él los tiene como basura y su único orgullo, su única misión es el conocimiento de Cristo. Y Pablo se pone como ejemplo él mismo para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Y le dice a los filipenses que si hay alguna consolación, cualquier sentimiento, cualquier devoción que haya, que lo pongamos a los pies de Cristo.
y el enfoque es que nada se haga por contienda o por vanagloria. Y si no nos alcanzase con la persona de Pablo como ejemplo, el versículo 5 en adelante es la máxima expresión de humildad y servicio que Pablo presenta al presentar a Cristo como siervo. Y cuando llegamos a esa parte en el estudio, vimos que, o observamos que Pablo habla tanto de la esencia divina como de la esencia humana de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Jesús en todo momento de su vida fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y en muchos momentos de su vida no es que él haya renunciado a ser Dios, sino es que él no tomó como el atributo divino para poderse gloriar, sino que lo vemos nosotros humillarse a sí mismo en la condición de hombre. Vuelvo y repito, no es que en algún momento de su existencia o de su encarnación él dejó de ser Dios, no. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, tal como lo expresa el credo de los apóstoles del primer y segundo siglo, cuando se enfrascó en ese debate teológico. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero al mismo tiempo presentó su humanidad en servicio hacia nosotros como seres caídos. Entonces, cuando Pablo toma a la persona de Jesús, lo pone acá como un ejemplo. ¿Por qué yo dije y sostengo esto? Porque Pablo, cuando nosotros vemos el versículo 5 del capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos lleva tanto a los filipenses como a nosotros a enfocarnos en la persona de Jesús y a tomarlo como ejemplo a seguir adelante en la práctica que tenemos, de cierta manera tener una cosmovisión cristiana o la misma óptica que Cristo tiene en cuanto a servicio. Debemos de entender que si Pablo habla de tener una cosmovisión cristiana y le habla a los filipenses tener una cosmovisión cristiana, esto nos abarca a nosotros de la misma forma que a los filipenses los abarca la gracia, a nosotros también nos abarcó la gracia de Cristo. Eso significa que las mismas demandas que había para los filipenses las hay para nosotros. Y así como hay las mismas demandas, también vemos que los problemas también son un común denominador, de la misma forma que lo fueron en el primer siglo. Muchos de ellos siguen siendo los mismos problemas que el cristianismo acarrea hasta nuestros días. Y cuando hablo de los mismos problemas, el apóstol Pablo, a pesar de que escribe esta carta, como lo he venido recalcando, bajo una perspectiva más de amistad, no vemos una carta de la forma como vimos a Gálatas, un apóstol Pablo como listo para hacer un esgrima, sino que lo vemos más que todo con una relación bastante cercana con sus interlocutores, en este caso los filipenses. Eh, Sin embargo, los problemas también eran latentes y esos problemas eran más problemas conductuales, más que problemas teológicos. Bien poco nosotros vemos, a pesar de que hay ciertos tintes de ciertos aspectos teológicos, más que todo nosotros vemos aspectos conductuales. Y el versículo 27 del capítulo 1 habla precisamente del comportamiento de los cristianos. Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. Lo que Pablo está tratando de hablar ahí es precisamente de las divisiones dentro de la comunidad de los filipenses. Tal parece ser que había ciertos roces de división, como los pueden haber dentro de cualquier comunidad cristiana. Y Pablo apela a la relación de amistad y sobre todo a la madurez. Y es algo que debemos de entender como cristianos. Siempre van a haber desacuerdos dentro de una comunidad, pero tenemos siempre que
solucionarlo a la luz de la Escritura y a la luz de nuestra relación de amistad como hermanos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice precisamente eso a los filipenses: solo que os comportéis como es digno. El haber sido llamado a la fe en Cristo demanda de nosotros precisamente que tengamos una postura digna de la fe en la que hemos sido llamados. Y al tener una postura digna de esa fe, es vivir con una conducta de acuerdo al Evangelio. Y esos son problemas que siempre van a estar presentes dentro de la iglesia. Y nosotros lo vemos también en el capítulo 4, cuando él le pide, en el versículo 2 del capítulo 4, cuando él le pide a Edovia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, dos personas o dos hermanas que parece ser que tenían ciertas dificultades ahí. Pero más que el enfoque de esos desacuerdos, habían otros enfoques también más peligrosos, para decirlo de cierta manera. Y esto era personas que estaban de cierta manera imitando el mensaje de Cristo o predicando el Evangelio de Cristo, pero no lo estaban haciendo bajo una conciencia limpia, sino bajo una conciencia de cierta manera de tener ciertos privilegios o ganar cierta reputación. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 y versículo 1 al 4 vemos que él dice que nada se haga por contienda o por vanagloria. Y en el versículo 17 del capítulo 3 dice: hermanos, sed imitadores de mí. Dice: y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El apóstol Pablo también ve que dentro de la comunidad de los filipenses había este tipo de conducta de predicadores que no buscaban una gloria de Cristo, sino una gloria personal. Y siempre nosotros nos vamos a enfrentar como iglesia precisamente en ese tipo de problemas. Y no es algo ausente del contexto en que vivimos, es más, es muy presente en el contexto en que vivimos, donde muchas veces como iglesia se nos acusa de sacar ventaja de nuestra fe. Sin embargo, el verdadero evangelio en ningún momento apunta, como lo dije anteriormente en uno de los estudios, a sacar ventaja de la fe. El verdadero evangelio es un evangelio de servicio y no de servirse de la fe. El evangelio o el mensaje que se sirve de la fe es un mensaje reprobo a lo que la Escritura enseña. En uno de los estudios pasados hablé o mencioné a Martín Lutero en la Reforma, que una de las razones fuertes de sus 95 tesis fue precisamente estar en contra de las indulgencias. De cuando él clavó las 95 tesis, era uno de los fundamentos fuertes, que las indulgencias atentaban al bienestar de las personas, metiéndole la mano al bolsillo para construir una catedral en Roma. De la misma forma, nosotros como iglesia no podemos atentar y no podemos vender la fe a un precio de cierta manera tan barato y tan descontextualizado de la Escritura. El único precio con el cual se vende el Evangelio o se presenta el Evangelio es con la redención de los corazones y no con meter la mano al bolsillo de las personas. Eso es totalmente en contra de lo que la Escritura enseña. Es totalmente antibíblico, anticristiano. Por lo tanto, no es algo que el apóstol Pablo pudiese aceptar. Es más, lo llama precisamente que su fin va a ser la vergüenza de las personas que hacen uso de estos términos para poder sacar ventaja de la fe. Ese no es el fin del Evangelio en sí mismo. Sin embargo, también entendemos que las cosas o los proyectos de la iglesia tampoco se financian solos, y eso debemos de tenerlo siempre en mente.
Nosotros como comunidad cristiana estamos llamados a ayudar al necesitado, ayudar a la viuda, ayudar al pobre. Siempre es algo de la médula del cristianismo, tratar las necesidades sociales de la comunidad en la cual Dios nos ha puesto. Pero debemos de entender que el dinero no crece en los árboles y que nosotros como iglesia tenemos la obligación de poder suplir conforme a nuestras fuerzas eh, o lo que poseamos entregar. Nosotros vemos que cuando la iglesia primitiva vio que había pobreza dentro de la comunidad, se pusieron con la platita y se organizaron y se llevó la comida a las mesas tanto de las viudas judías como de las viudas griegas, y eso lleva un sistema económico que cubrir, una logística que seguir. Entonces, si bien es cierto, decimos nosotros, no estamos para meter la mano en la bolsa de nadie. Sin embargo, nosotros hemos sido bendecidos por la salvación de Cristo, y Cristo es el que posee nuestra vida y en Él nosotros descansamos en sí. Y cuando nosotros decimos que descansamos y que Él es el Señor de nuestra vida, también es el Señor de nuestra economía. De la misma forma, vuelvo y repito, como lo dije anteriormente en otro de los estudios, debemos de evaluar el contexto en el que estamos, y hay muchas veces no podemos aportar, y no es que la iglesia debe apalear a la persona que no podía aportar. La iglesia debe de proteger y cuidar a cada cristiano de su comunidad, no importa la condición social que tenga, la condición socioeconómica que tenga. Somos parte de un mismo grupo, y al ser parte de un mismo grupo, de una misma fe, debemos de cuidarnos como hermanos y presentar esa amistad y ese cariño que nos une por la gracia de Cristo. Sin embargo, cuando podemos aportar nosotros y podemos ser parte para bendecir a los que están en necesidad, debemos de dar como el apóstol Pablo, de dar hasta que duela. Y no es hasta que nos duela nuestro corazón, porque muchas veces nos duele nuestro corazón dar aún de lo que no necesitamos, sino hasta que duela el bolsillo. ¿Qué quiero decir con eso? Es poder dar bajo todo argumento lo que nosotros podemos en nuestra fuerza aportar. Ese es el llamado que la iglesia en realidad tiene. Nosotros debemos entender que el Señor es el dueño del oro y la plata, y debemos de entregar nuestra pertenencia para el avance del Evangelio. Si hemos sido llamados a servir al Señor y estamos de la misma forma que el apóstol Pablo dice que somos esclavos de Cristo, eso significa que somos esclavos en todas las áreas de la vida, y que todo lo que nosotros hacemos es para honrar y glorificar a Dios. O sea, el avance del Evangelio a través de la ayuda es parte de nuestro llamado también. Siempre tengo algunos amigos con los que siempre hablamos en cuanto al servicio, y lastimosamente mi posición es bien básica en cuanto a esto. Algunas veces creemos que servir al Señor es estar dentro de la litúrgica de la iglesia. La posición que Dios me permite tener es precisamente todo lo contrario a eso. El verdadero servicio al Señor se demuestra en el campo de terreno. En la litúrgica muchas veces podemos ser grandes expositores, podemos ser grandes cantantes, pero en realidad, bajo mi juicio, eso no define nada. Lo que define en realidad es lo que hacemos en terreno, el servicio que en realidad hacemos por la gracia de Cristo. Es cuando presentamos el Evangelio en las necesidades a las personas con problemas, cuando le predicamos a Cristo a una persona en la calle, cuando nos tenemos a orar dentro de un círculo no cristiano. Ese es el verdadero servicio. Entonces, si decimos que el Señor es el Rey de nuestra vida y nosotros somos sus esclavos, lo que menos podemos pensar en el nivel económico es que Dios es el amo de todo, pero menos de mis finanzas.
Él es el amo de todo lo que nosotros somos. Entonces, dar hasta que duela. Pero de la misma forma sostengo que cuando una persona no puede, de la misma forma que nosotros vemos en el capítulo 4, que el apóstol Pablo le dice a los filipenses que estaba alegre que de nuevo pudieron. Y es porque en algún momento no pudieron dar. Sin embargo, a pesar de que no pudieron dar, el cariño y el amor y el cuidado del apóstol Pablo, ese cuidado pastoral, nunca dejó de ser. Porque en realidad nuestra relación en Cristo como hermanos no se basa por la posición socioeconómica que una persona tenga, sino porque la gracia de Cristo ha sido derramada en nuestros corazones. Entonces, cuando un hermano en realidad no puede aportar para la gracia, para la obra del Señor, debemos de ser siempre, tener el cuidado de ese hermano y no ser de cierta manera policías económicos de la iglesia, porque eso se ha dado mucho y es vergonzoso ante el verdadero evangelio del Señor. El verdadero evangelio de Dios nos llama a tener precisamente el cuidado de los más desposeídos, a cada uno de nosotros en el servicio, en todas las áreas, pero también dentro de nuestra comunidad, tener cuidado de no trasquilar a las personas que no están pasando un momento adecuado y exigirle algo. La comunidad de la iglesia no estamos en posición de exigirle a alguien que pueda dar. Nosotros los que podemos o no podemos dar, vamos a dar por el agradecimiento que hay de la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer, ha sido un privilegio poder haber compartido con ustedes estas reflexiones de vida práctica de Filipenses. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.